¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este pequeño espacio que estamos tomando para pintar un poquito. Básicamente nuestra idea es traerles un poquito de arte y seguirlo haciendo durante todo el tiempo que se nos permita. Creo que seguimos considerando que el arte es importante en todo este proceso que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, aquí estamos. Saludos a todos los que ya nos están viendo, a los que se están conectando. Vamos a procurar no tardarnos mucho, pero para los que ya pintan, sabemos que esto es un proceso también, de que no sale a veces las cosas en un solo día, sino que al contrario, ¿verdad? A veces pues necesita constantemente ir pintando para mejorar y la otra pues para lograr el resultado que uno va buscando. Entonces básicamente lo que yo les traigo aquí el día de hoy es pues un poquito de la técnica de acuarela. La verdad que esta es una técnica en donde a mí me gusta mucho experimentar. El agua a veces es un factor que muchos le tienen miedo, ¿verdad? Porque dicen, ay, es que el agua no me deja hacer lo que yo quiero, pero a veces, a mí en mi caso me gusta usarlo a favor para que haga esas cosas que yo no estoy controlando y que eso haga especial mi pintura. Entonces básicamente pues esto es lo que vamos a estar realizando el día de hoy. Vamos a estar pintando en acuarela. Yo ya tengo aquí diferentes tonalidades. Ya tengo mis colores básicamente hechos. No tomo yo tiempo en el tema del color porque para igual quienes ya pintan, para mis alumnos saben que el tema del color es bastante complejo, ¿verdad? A veces uno creyera que no, ¿verdad? Que es un amarillo, le coloco amarillo. Realmente es bastante complejo para poderle darle ese volumen y darle esa profundidad o perspectiva que necesitamos. Entonces yo ya tengo aquí más o menos preparado los colores que voy a ir necesitando. Eh, no sé si tenemos alguna persona conectada ahí que nos haya dicho algo, mandado un saludo o algo. Carolina Morales solo está saludando. Hola. Hola Carolina. Si no estoy mal, es una de mis alumnas. Hola Carolina, qué gusto que nos estés viendo por aquí. Ella ya lleva tiempo con nosotros, entonces es como y precisamente en la técnica de acuarela, entonces pues realmente ya domina de una forma increíble esta técnica, que pues que nosotros les hemos estado enseñándole paso a paso, y también que ella es muy muy buena alumna, que también tiene mucha constancia en lo que está aprendiendo y se ha visto los resultados. Así que alegre Carolina que me estés viendo por acá. Ya mañana nos vemos también de forma virtual en nuestras clases virtuales que tenemos ahorita a causa del quédate en casa. Entonces, pues básicamente aquí lo que tengo es el dibujo de una rosa, ¿verdad? Que lo hice previamente, como les comentaba, los colores, los pinceles también. Yo siempre recomiendo utilizar pinceles, bueno, idealmente serían pinceles de pelo natural, pero estos no son pinceles de pelo natural, sino que son pinceles que tienen un porcentaje de pelo sintético o plástico y un porcentaje de pelo natural. Entonces resultan muy buenos. Lo que yo más que todo busco en un pincel de acuarela es uno, que tenga punta, y dos, que tenga la suficiente consistencia, es decir, que no sea aguado. Al momento que yo lo humedezca, siempre mantenga su forma. Eso es lo básico para un pincel de acuarela. Hay, la verdad, diferentes marcas, de diferentes tamaños. Yo considero que al momento que uno está pintando, uno realmente busca lo que se siente cómodo. Uno puede darle cierta recomendación, pero al final de cuentas esto es comodidad realmente de la persona que está pintando. Melanie García dice hola. Ay, hola Melanie. Ranita Verde de ojos rojos dice hola, enséñanos a pintar olas de mar. Bueno, sí, me acuerdo que creo que la vez pasada sí estabas haciendo un comentario de esto. Tal vez sí, para entre unos 15 días voy a preparar algo de eso.
para poderles pintar en olas de mar, y así pues puedan ver también un poquito de cómo se puede ir interpretando todo eso. Ahí podemos utilizar unas técnicas un poquito más experimentales para, por ejemplo, tener una idea de la espuma o algo por el estilo. Esto también va a depender de lo que nosotros queramos lograr. Duende Tacaño dice, hola, genial que estén haciendo estos videos. Excelente, gracias Duende Tacaño por estarnos viendo en nuestra transmisión en vivo. Igual pues saludamos a las personas que después de esta transmisión pues siempre queda colgado ahí en la página de la Tecné. Entonces pues si nos ven después, gracias por vernos y ver cómo vamos a hacer esta demostración. Marisa Batres dice saludos. Ay, hola Marisa. Ella también es alumna mía. No, gracias Marisa por estarnos viendo. También Marisa es una alumna de acuarela que tenemos en la academia. Realmente también ha llegado a dominar la acuarela de una forma increíble por su constancia y su persistencia, y también a veces el estar recibiendo la instrucción de un maestro, creo que también es importante para seguir aprendiendo y puliendo. Entonces, vamos a empezar. Tenemos que recordar que la técnica de acuarela, por eso se llama acuarela, porque está a base de agua. Entonces, algo que es bien importante es el agua. Tenemos que utilizar el agua. Nuestro papel tiene que ser especial para resistir a esa humedad que nosotros vamos a estarle colocando. Entonces son papeles con cierto porcentaje de algodón. Dependiendo de la marca y de la calidad del papel, hay desde 25% algodón hasta 100% algodón. Por supuesto, el que es 100% de algodón va a ser más, con un costo más elevado. Pero creo que realmente cuando ya vamos avanzando vale la pena, porque podemos realmente lograr muchas cosas. Realmente podemos lograr bastantes efectos, podemos hacer varias capas y realmente podemos lograr un resultado más elaborado cuando tenemos un porcentaje de algodón mayor sobre nuestro papel. Entonces, como les decía, el agua es bien importante. Yo siempre busco que se humedezca nuestro papel. Nosotros cuando enseñamos en la academia, les vamos también enseñando la cantidad de humedad que podemos utilizar en nuestro papel. Una, por el porcentaje de algodón, y dos, incluso de cómo está nuestro clima. Incluso el espacio que tenemos dependerá de la cantidad de humedad. Todo esto se va aprendiendo conforme vamos avanzando allí en la técnica. Porque pues quizá ahorita al principio no logremos dominar la cantidad de humedad, pero sí, como les digo, lo que les puedo decir es que sí influye el clima, sí influye el espacio, sí influye el efecto que yo le quiera dar. O sea, no existe como algo que esté ya establecido, de que esta es la cantidad de agua que tú tienes que utilizar por lo que estás haciendo. Realmente no, sino que va a depender de lo que estemos realizando y el efecto que le queramos dar. Entonces, algo bien importante que yo recomiendo siempre es que observemos nuestro papel, que no lo dejemos de observar, porque mientras haya humedad en mi papel, la acuarela va a seguir ejerciendo su función. O sea, esto no se va a detener, sino al contrario, puede seguir cambiando según qué tan húmedo esté mi papel. Yo tiendo a utilizar bastante humedad. Eso también depende un poquito de la comodidad de cada quien, porque tal vez ustedes vean a otras personas pintando acuarela que no utilicen mucha humedad. A mí en mi caso sí me gusta utilizar bastante humedad o suficiente humedad para lograr los efectos. Recuérdense que es una técnica a base de agua, y a mí lo que me interesa es que
que si alguien la ve diga, ah, es una acuarela, ¿verdad? Y no la confundan con una témpera o un acrílico, porque entonces sí, ahí eso quiere decir que estamos cometiendo un pequeño error y eso hay que considerarlo. Entonces, sí, siempre se va humedeciendo el espacio. Tenemos dos comentarios. Otro de Ranita Verde de ojos rojos dice: yo tengo problema al pintar agua porque lleva tantos azules y verdes. Además la espuma, el color de la arena y aún así queden bien y aún así que queden bien las transparencias sin que quede el color sólido. Sí, es como le comentaba hace un rato, ¿verdad? Y básicamente es utilizar suficiente cantidad de humedad para lograr el efecto. Si no utilizamos suficiente cantidad de humedad, no vamos a ir logrando ese efecto. Con respecto al color de la arena, pues si por ejemplo tú solo estás utilizando un café que tengas en tu en tu paleta, no te va a quedar. Básicamente aquí lo que vas a ir necesitando es ir jugando con las diferentes tonalidades. Entonces sí tienes que ir jugando con todo esto. Y hay otro comentario de los que se están pendientes de tu vestimenta. Dice Arna Hernández: Ah, qué hermoso tu reloj. ay, sí, gracias. Fíjate que este me lo regaló mi esposo, pero es que chistosamente aquí en Guatemala existen las famosas pacas. Y cuando lo vio, pues pensó en mí y me lo compró. Sí, a mí también me gusta bastante. Gracias. Bueno, vamos siguiendo aquí con todo esto. Básicamente también cuando estamos pintando es la observación, porque el ir colocando las tonalidades de forma exacta para ir logrando el volumen que vamos buscando, sí es de tomarlo en cuenta. Entonces, también algo que es bien importante es que si mi pincel es especial para acuarela, me va a absorber cierta humedad, me va a absorber la acuarela acá. Entonces yo tengo que tomar en cuenta que si mi espacio es menor, de descargar un poco mi pincel para que no me vaya a afectar. Estas acuarelas que estoy utilizando, realmente las estoy usando por primera vez, porque estas son unas acuarelas que yo hice, o sea, son de pigmento. Compré los pigmentos en polvo y elaboré la acuarela. Se hizo, bueno, yo lo hice con acuarela, algo que se llama goma arábiga, que es una de las bases de la acuarela. También tiene glicerina y tiene hiel de buey. Así que ahorita hasta yo misma estoy probando a ver cómo quedaron estos pigmentos. Realmente no sé cómo van a reaccionar. Espero que bien. Entonces, sí creo que sí es importante el ir sabiendo el tema del color para que me vaya quedando de la forma que yo lo voy necesitando. Entonces, como todas las técnicas, a esto se le puede ir realizando varias capas. Pero yo tengo que esperar tiempos de secado para cada capa. Y que no se me vaya a hacer un alboroto por ahí. Entonces, básicamente ahorita lo vamos a dejar con una primera capa. Yo voy a tratar de ser lo más precisa posible desde la primera capa, pero muy probablemente después necesiten más capas que realmente me den el efecto que yo estoy buscando.
Yo aconsejo que mientras esté húmedo, y a veces también eso se lo digo yo a mis estudiantes, es que podemos manipular la acuarela. Cuando ya se está secando, aconsejo mejor dejarlo así y esperar para otra capa. Porque si no, pues sí se nos puede complicar ahí, más bien se nos mancha y se nos arruina. También sucede que se nos puede arruinar la fibra del papel, también pasa. Pues porque como estamos, va de sobarlo o va de manipularlo, entonces también lo podemos llegar a dañar. Yo, por ejemplo, aquí estoy trabajando de una vez, si se dan cuenta, estoy trabajando por segmentos. Pero estoy dejando un espacio muy pequeño entre cada segmento para que no se me vaya a correr la acuarela. Porque como recordamos que es a base de agua, si mi espacio de la parte tiene humedad, se me pasa del otro lado la humedad. Entonces dejo un pequeño espacio que a veces puede llegar a notarse y a veces sí. Aquí el lápiz ahorita lo tengo un poquito fuerte, más o menos, más que todo para que se mirara en la pantalla, porque a veces el lápiz no se mira, pero aquí como voy a pintar un segmento un poquito más grande, o cambié de pincel a un pincel más grande. Si se dan cuenta, aquí ahorita estoy utilizando la punta de mi pincel para ir en todos esos bordes. Por eso les digo que es importante que mi pincel tenga punta, porque si no tengo punta, eso se me complica y ahí se me va a pasar hacia los extremos que yo no quiero. Entonces sí necesito para esto la punta. Dice un comentario de Bayri González. Hola, Bayri. ¿En cuánto tiempo puede arruinarse una acuarela en pomo? En pomo. Uh-huh. Fíjate que como a veces se pueden llegar a secar, pero realmente no se arruinan porque la acuarela se activa en el agua. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y abro el pomo y lo saco de ahí, lo pongo, yo tengo por ejemplo aquí esta, no sé si se logra ver, esta cabal es de un pomo que ya se quebró todo el pomo, entonces lo saqué y lo puse en un frasquito y aquí lo sigo utilizando. Realmente no se arruina. Lo que sí es que si no es de muy buena calidad, pasa algo, se muece. Entonces ahí sí, ya se arruinó. Entonces sí, pero sí depende de dónde lo tengas, a qué temperatura lo tengas. Entonces sí hay que tener cuidado con eso. De lo contrario, realmente no, la acuarela es bien amigable. Entonces, Bayri, utiliza tus acuarelas. Yo sé que es un poco difícil con todas nuestras actividades, pero utiliza tus acuarelas. Bayri también es un estudiante de nosotros, lleva un tiempo de no visitarnos. A veces los gajes de la vida, todas nuestras actividades hace que ya no, que a veces se nos dificulte, entonces pero sí, en realidad no se tendría que arruinar, como te digo, si les llega a salir un tipo de moho, hoy puede hacer que sí se nos esté arruinando la acuarela, pero depende mucho de la calidad de tu acuarela. Entonces, ahorita estoy aquí viendo cómo realmente reacciona estas mis acuarelas, mi intento de acuarelas propias con pigmentos naturales.
Aquí, por ejemplo, el espacio era un poquito más grande, entonces se me estaba secando, entonces estoy agregándole un poquito de agua ahí donde no había pintado todavía. Entonces, creo que básicamente es ir jugando con el agua. Esa es como la dificultad de esta técnica, pero cuando ya le tomamos algún sentido, vamos viendo que se nos va facilitando el ir jugando con toda esa humedad. El papel que estoy utilizando yo ahorita no tiene, creo que tiene 60% de algodón, no es totalmente de 100% algodón, pero yo considero que de un 50 en adelante es un buen papel. Nos puede ayudar a dar suficientes efectos. Cuando yo considero que ya tengo suficiente humedad y ya tengo el color que voy necesitando, básicamente solo lo voy jugando con él. Si se dan cuenta, aquí me creó una especie como de venas. Esto es natural en acuarela y eso es lo que a mí me gusta, porque por ejemplo incluso ese efecto de venas se puede tomar como algo natural de la rosa que estoy pintando acá. O sea, no necesito moverlo o no necesito decirle a mi acuarela que no necesito eso ahí. Al contrario, para mí esas cuestiones así bien espontáneas son las más especiales en la acuarela. Entonces sí, cuando estén pintando la acuarela, una, no le tengan miedo al agua, y dos, déjense llevar un poquito por ella, y van a ver resultados así bien especiales. Si alguien tiene alguna duda, pues pueden escribirnos. Yo voy a procurar irles contestando. A veces es como un poquito complejo porque realmente, y para quienes han estudiado en nuestro taller, en nuestra academia, saben que sí tiene su proceso el ir aprendiendo, y algo que es bien importante, la práctica, porque sin la práctica pues realmente no vamos a lograr mayor resultado. Creo que es como todo, ¿verdad? Si queremos ser buenos en hablando algún idioma, tenemos que practicarlo. Si queremos ser buenos en algún deporte, tenemos que practicarlo. Si queremos ser buenos en algún tipo de instrumento, tenemos que practicarlo. Creo que todo se basa en la práctica. Entonces sí, por supuesto en el proceso, eso sí, vamos a tener que invertir en material, pero creo que también lo bonito del arte es que nos perdemos un ratito en esto y esto es algo bien especial, donde el tiempo que lo tomemos, ya sea que estemos media hora, una hora, se vuelve bien especial. Entonces sí, ir tomando en cuenta todo esto. Entonces básicamente ahí pues terminé el parte de los pétalos. Como les digo, ya si uno quisiera podría ir agregando un poquito más de capas para ir siendo un poquito más exactos, pero yo no me quiero ahorita detener tanto en esto. Vamos a... Si se dieron cuenta, yo empecé
izquierda a derecha, de arriba a abajo, para evitar ponerle mi mano y manchar la acuarela, porque sí, a veces pasa. Le pasa a uno que ya ha pintado acuarela o ha pintado cualquier otra técnica. Sí pasa que se nos... Entonces sí hay que tener como cuidado con eso. Entonces, vamos a ver. Dice Ajá. Ana Hernández, ¿qué lápices recomiendas para dibujar cuando pintemos en acuarela? Los lápices. Fíjate que yo recomiendo la gama de los H, pero un HB o un 2H. Porque esos son un poquito duros, entonces la mina es dura. Entonces sí hay que tener cuidado en ese sentido, porque podemos hacerle una especie de sisa a nuestro papel si le hacemos muy duro. ¿Por qué de los H? Porque vamos a ver, porque el área o la gama de los B suelta mucho grafito. Y como nuestro papel tiene un poquito de textura, entonces al momento que pasamos el lápiz de grafito sobre ese papel suelta mucho grafito. Entonces puede llegar a ensuciar nuestro papel. Entonces sí, mejor te recomendaría una de la gama de los H. Básicamente, esa sería. O los portaminas, por ejemplo. Los portaminas funcionan muy bien. Porque son duros. No sueltan mucho grafito, pues porque no es natural, no es ya sintético. Ese ya es sintético, entonces sí nos va ayudando todo eso. Vamos a ver. Aquí el centro todavía está bastante húmedo, que fue donde utilicé un poquito más humedad por hacer un espacio más grande. Vamos a ver. Beatriz Penados pregunta, Dime. ¿qué estás pintando? Es una rosa. Es una rosa lo que estoy pintando. Tal vez ahorita va a ir agarrando un poquito más de forma. Como les comentaba, lo ideal sería ir agregándole más capas. Pero por el tema del tiempo y que se nos puede ir dificultando ahí verlo todo el tiempo, entonces no nos vamos a tomar mucho tiempo en hacer varias capas, sino que solamente las que vamos a ir necesitando. Como les digo, estoy experimentando con estas acuarelas que hice y están viendo cómo están reaccionando. Uno y sus locuras. Vamos a ver aquí.
También es tema de práctica el ir siendo un poquito más exacto con ciertos espacios. Sí, es cuestión un poquito de práctica, porque básicamente el pincel es una extensión de nuestra mano, entonces sí tenemos que llegar a dominarlo. Porque a veces pasa de que al principio cuando sentimos se nos va hacia otros lados que no queríamos. Yo aquí estoy pintando un poco rápido. Estoy tratando de no demorarme mucho para que no se me desesperen. Raúl Estrada pregunta, ¿qué imagen usas de referencia? ¿Estás usando el mismo color? Ah, ok. Sí, estoy usando casi que el mismo color. Sí, estoy usando una imagen de una rosa precisamente de color amarillo. Y sí, estoy usando los colores que tiene la imagen. Entonces, yo les recomiendo que cuando empiecen a pintar, utilicen referencias que ya están pintadas en acuarela. Porque esto es como todo, ¿verdad? Empezamos cuando nosotros empezamos a leer y a escribir, nos empiezan a enseñar como palitos y circulitos, y de ahí ya nos empiezan a enseñar las vocales, y de ahí ya nos empiezan a enseñar el abecedario, y de ahí ya nos empiezan a enseñar a hacer párrafos, y de ahí ya podemos hacer hasta nuestros propios poemas. Entonces básicamente esto también pasa con la pintura. Si nos fijamos en algo que ya está resuelto en acuarela, nos puede ir ayudando a ver cómo otras personas lo resolvieron, y ya después con nuestra experiencia ya podemos ir creando nuestras propias acuarelas. Vamos a ver. Estamos tratando de trabajar un poquito rápido aquí. Ahí, por ahí vamos. Beatriz Penados comenta, por favor, ¿podrían repetir cuál fue el proceso que hicieron para preparar el papel? Así rápidamente podrían decirlo. Me encanta pintar en acuarela, pero siempre me ha quedado la duda cuál es el proceso de preparación del papel. Gracias. Ok. Fíjate que como le decía hace un rato, el papel es a base de algodón. Yo recomiendo de 50% de algodón hacia 100, porque pues mientras más humedad me soporte,
mejor. También, fíjate que hay algunas personas que lo humedecen todo el papel y lo tensan. Es una forma en las que se puede trabajar. Realmente ahora como todo está como industrializado, ya el papel de acuarela ya viene preparado, entonces lo único que sí se hace y se recomienda es tensarlo, con masking tape, porque como lo que estamos trabajando es humedad, entonces lo que estoy haciendo básicamente yo es ayudando a mi papel a que no a que no se me arrugue o se me pandee mucho, sino ahí yo me aseguro de que se mantenga en el lugar que yo necesito que se mantenga, por lo menos lo más posible, porque siempre se va a llegar a pandear, pero no va a ser de la misma forma. Vamos a ir viendo cómo se va viendo esto por acá. Algo bien importante, yo tengo un soporte y básicamente es porque esto es para que pueda moverlo como yo lo necesito. Y lo muevo de esa forma porque yo tengo que saber que si hay una forma que me va a acomodar a mí a pintar la técnica que yo necesito, yo puedo hacer uso de eso. Más que todo ahorita, por ejemplo, que aquí tengo cierta humedad y no quiero ensuciar ahí, entonces ahí por eso lo estoy volteando ahí para no resultar poniéndole mi mano encima y que arruine ahí lo que estoy haciendo. Estamos vamos a ver. Espero que no se hayan aburrido, ya llevamos tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos? 40 minutos. Ya, sí, ya va siendo un tiempo considerable que me estén viendo, que yo no los puedo ver. Como hace falta ver a la gente, ¿verdad? A mí sí me hace falta ver bastante. Y en general, ¿verdad? Todo este proceso a veces no es muy fácil el estar aislados, pero es necesario lo más que se pueda. Ahí estamos tratando de ser lo más acertados posibles desde la primera capa. Y como les digo, estoy experimentando con unas acuarelas. Hasta las acuarelas son hechas en casa para que... Lo único que sí, los materiales son un poquito complicados, se los vuelvo a repetir. Tiene pigmento, tiene glicerina, tiene goma arábiga, hay uno que se llama hiel de whey y tienen ciertas cantidades cada uno para ir logrando ese. Entonces ese es a veces el secreto de todo esto, ¿verdad? Ver bien qué cantidades, pero básicamente la forma de ver bien esas cantidades es probando. Bairi González pregunta, ¿qué tan difícil es recibir las clases en línea? ¿Cambia mucho de recibirlas en persona?
sí, definitivamente cambia, ¿verdad? Porque es una plataforma virtual. Nosotros nos apoyamos de diferentes aplicaciones donde les vamos mostrando tenemos la videollamada y buscamos de alguna forma presentar nuestro el trabajo que se está haciendo en cada uno. Entonces, por ejemplo, nos hemos apoyado de fotografías. Casi, por ejemplo, cuando yo estoy dando clases, yo no me siento a pintar. Yo prefiero que el estudiante esté pintando y estar pendiente de él, y mientras van surgiendo dudas, los voy contestándoles de una vez, o de una vez vengo y les digo, detente, esto que estás haciendo lo estás haciendo de esta forma y todo. Pero ahorita con esta situación sí he estado pintando, o sea, sí he estado haciendo mayores demostraciones, por lo mismo, ¿verdad? Porque sí necesito que vean cómo se manejan, como quisiera a veces uno meter la mano en la pantalla y poderles decir cómo se hacen las cosas. Entonces creo que una de las formas que más ayudas es dando las demostraciones, y prácticamente he ido de la mano, o hemos estado yendo de la mano con nuestros estudiantes de cómo ir haciendo todo esto. Entonces, este ya está seco. Aquí de las acuarelas que tengo, creo que el azul fue el que me reaccionó extraño. Como que no. Como que se me separaba el pigmento. Ese es el que se ve como granuladito. Entonces, pero lo bueno de todo esto es que existen plataformas que nos ayudan con todo este proceso, y sí hemos logrado realmente el poderles brindar el apoyo y que vean, ¿verdad? A través de lo que les estamos mostrando, para que ustedes puedan saber cómo tienen que ir corrigiendo lo que están haciendo, o las demostraciones para que ustedes vean cómo es que nosotros pintamos. Y así puedan ustedes salir de dudas de lo que se está realizando. Mayri González dice, esa rosa está quedando hermosa. Ay, felicidades. Gracias. Ahí va más o menos, ¿verdad? Como les digo, lo ideal sería el irle aplicando varias capas. La vez pasada, por ejemplo, hice una demostración a una estudiante de algo que estaba realizando, y prácticamente le pinté solo una parte, y nos tardamos casi las 2 horas de clase, ¿verdad? Entonces, pero obviamente lo estábamos haciendo un poquito más detallado, capa por capa. Entonces sí es algo que lleva un poquito de tiempo, pero creo que vale la pena. Entonces, como les decía, el que me reaccionó raro, que me gustó, por eso lo hice con estos pigmentos. Son estos pigmentos que tengo aquí, miren, porque tengo aquí mi paleta, pero no usé estos colores. No usé estos pigmentos que fueron hechos... no tengo aquí los pigmentos. Que fueron aquí hechos en casa. Pues ahí están. Estos fueron mis 3 colores. Nada más estos 3 colores utilicé. Con estos 3 colores hice toda mi paleta de colores. Yo los quería probar cómo reaccionaban entre sí y cuál era el comportamiento de cada uno. Entonces, haciendo mención del quédate en casa, entonces hasta los pigmentos son hechos en casa. Entonces, básicamente
Aquí hay, por ejemplo, bueno, aquí tengo yo el ejemplo, básicamente, no sé si lo logran ver. Aquí tengo varias áreas todavía que oscurecer, ¿verdad? Si yo quisiera pues ser un poquito más exacto en lo que estoy realizando. Pero como les digo, tengo que esperar que esto esté bien seco para que ir creando capas e ir logrando un mayor efecto. Entonces, básicamente, pues, no sé si alguien más tiene alguna duda. Bueno, yo sé tal vez que se generaron muchas más dudas, ¿verdad? A la hora de ver esto y el ver cómo se hace o cómo podría yo hacerle para. Pero pues es una idea de cómo podemos ir trabajando la acuarela. Entonces, algo que es bien importante y que yo les digo a mis estudiantes constantemente, el agua. El agua es bien importante para esta técnica. Si tienen pues alguna duda, pueden seguir preguntando en el en vivo que se esté haciendo, no hay problema. Nosotros con gusto lo vamos a estar contestando. Si tienen alguna otra sugerencia sobre algo, voy a preparar, por lo que decía esta chica de ranita verde de ojos rojos. Voy a preparar algo así. Esto tal vez sería un poquito más experimental. El tema de cómo poder trabajar las olas. Esto lo que se va dificultando un poquito también es el tema de lo que tú decías, las transparencias y la luz, pero básicamente es ir jugando con el agua, con la cantidad de pigmento que tengamos en nuestra paleta o nuestra pintura, y también ir jugando con otros elementos que nos pueden ir ayudando. Por ejemplo, la sal es un elemento que nos puede ir ayudando a dar cierta textura, y si la logramos dominar, sí podemos ir logrando bonitos efectos. Entonces, pues no sé si hay otra pregunta. Gracias a todos los que nos vieron, gracias a quienes estuvieron hasta acá al final. Yo sé que fue bastante tiempo, traté de hacerlo más rápido, pero no se puede a veces. Debe de tener como cierto proceso, pero básicamente pues esa es como la idea de cómo ustedes pueden ir pintando sus acuarelas. ¿Hay algo más? Solo comentarios diciendo qué bella pieza, gracias por compartir. Yupi, gracias. Me encantaría una demostración de cómo preparas tus acuarelas. Me encantaría saber para realizar los colores que no venden. Sí, eso es algo bien importante, porque no vamos a encontrar todos los colores. Y además, si llegamos a encontrar algún color, siempre vamos a necesitar el apoyo de otro color para poder lograr el tono exacto que estamos buscando. Entonces, sí, el tema de teoría de color, como digo, es bastante extenso. Vamos a ver, porque es que no sé, como les digo, es un tema que sí a veces abarca bastante de cómo vamos a ir realizando los colores, pero sí lo podríamos hacer. Lo que sí me voy a animar, no sé si de la próxima semana, dentro de 15 días, a hacer lo que decía esta chica de las olas. Voy a tener que un dibujo preparado para poder darles una demostración rapidito de cómo podemos trabajar también esa parte que tal vez es un poquito más viable en estos momentos. ¿Algún otro comentario? Surama Higueros, está hermoso, me encanta. Gracias. Gracias por este halago. La verdad es de que sí, ahí ya estamos. Como les digo aquí, el que siento que está como un poquito extraño es el tono azul. Estos colores que tengo aquí también tienen un toque de azul. Para quienes saben acerca de... No, quienes no, lo digo porque tengo algunas estudiantes que me están viendo. Porque saludaron ahí y son como estudiantes de la academia. Entonces, estos colores que yo tengo aquí precisamente tienen un toque de azul. Entonces, si se dan cuenta, aquí en la parte de abajo se asentó el azul de una forma extraña. Entonces, ese sería como el tono que tendría que evaluar bien cómo poderlo
emulsionar, se llama esto, a la acuarela para que ya no me cree ese efecto de quebrado. Entonces, que en algunos pedacitos se puso como granuladito. Por ejemplo aquí, perdón, en algunos espacios. Aunque realmente no me molesta, o sea, creo que es bastante interesante cómo quedó. Y me siento bastante satisfecha de hacer, como les digo, acuarelas hechas en casa. ¿Ya? Bueno, nos vemos la próxima semana, no sé si las voy a ver yo o sí. Puede ser que esté otro maestro, aunque como estamos dando clases en línea, hay bastantes maestros que ahorita, precisamente en estos momentos, están dando su clase en línea. Tenemos acuarela, óleo, figura humana, retrato y niños. Por ejemplo, ahorita en este horario está precisamente niños. Entonces, casualmente soy la que estoy disponible en este horario, entonces pues no sé si vamos a estar siempre haciendo una transmisión la otra semana a las 11 o en otro horario para que esté otro maestro, pero sí vamos a estarnos preparando para ir trayéndoles un poquito de arte y que también ustedes se vayan resolviendo dudas. Sé que existen varias empresas o librerías de arte que están distribuyendo material. Entonces, realmente si están ustedes interesados, también pueden llegar a comprar su material. La acuarela es bastante cómoda en el sentido que es con nuestras acuarelas que tengamos incluso un pincel, ¿verdad? Aquí, si se dan cuenta, no tengo mayor variedad de pinceles, tengo uno grande y uno pequeño. Tengo aquí otros dos, pero realmente ahorita no los utilicé porque no me fue necesario. Es suficiente para pintar en una acuarela. Tenemos como nuestras beberas, que esas son bien básicas, y agua, ¿verdad? Que es algo que nos va a ir ayudando para la técnica. Entonces, creo que solo. Yo ya me emocioné, ya me extendí aquí. Bueno, está bien, qué gusto de poderlos tener, porque sea en línea, que ustedes me miren y yo no los pueda ver, pero les mando un gran saludo, un gran abrazo a quienes son nuestros estudiantes y se tomaron el tiempo de conectarse, y también un gran abrazo a aquellos que están siempre siguiéndonos en la página y que pues en cada vivo pues están aquí pendientes de cada uno de nosotros. Siempre échese un vistazo a la página, si no la siguen, síganla, y nosotros siempre estamos subiendo constantemente fotografías, más que todo de nuestros estudiantes y el trabajo de lo que ellos logran en el aprendizaje. Feliz tarde, feliz sábado, feliz fin de semana.